Profeta Jeremías en su primera parte. Mm, en el orden de clase impartido por la hermana Gloria era el número 3. Por eso el material es idéntico y corresponde fielmente pues al procedimiento que ella nos ha ido entregando. Esta es su imagen preferida, ¿no? Para iniciar. Y es donde nos recalca y nos enseña que eh, la palabra de Dios es esta, la luz que todos necesitamos. La palabra profética segura e infalible es la palabra de Dios. Tenemos diferentes énfasis y corrientes, pues, de la manera en que expresamos y vivimos nuestra fe cristiana conforme a la palabra, y algunas de ellas, pues, son más amplias hacia la profecía actual y libre, pero sin digamos, menospreciar, estrellar o desvirtuar ninguna de las expresiones que tengamos respecto a la profecía. Definitivamente, para todo creyente, la palabra profética segura es la Biblia. Esto no va a cambiar, esto no ha cambiado y esto no va a cambiar. Al punto que cualquier otra profecía que sea entregada por cualquier lado, por cualquier medio que sea entregada, únicamente podrá ser mmm, validada o convalidada si la ponemos en paralelo con la palabra de Dios y no riñe con la palabra de Dios. Deberá ser nunca un mensaje contrario al de la misma palabra. Pues tenemos esta, la palabra profética más segura de todas, la palabra de Dios. Y dice en la segunda de Pedro 1:19, como lámpara que brilla en lugar oscuro. Aquí la tenemos entonces como la palabra infalible, la segura. Y por eso tenemos que estar tan enamorados del estudio de la palabra, que es lo que estamos haciendo con este grupo. Así es que aquí estamos teniendo uno de los profetas más destacados, que es el profeta Jeremías. Muy importante. Quiero hacer una pequeña nota, aunque esto debería ser parte de la actualización. El programa se ha anunciado y se ha presentado como los 4 profetas mayores y los últimos tiempos. Bueno, en realidad sería 4 profetas mayores, Apocalipsis y los últimos tiempos. Eh, pero existen dos grandes maneras de clasificar los profetas. Esta es una de las más comunes en Latinoamérica. Para todos nosotros es de las más comunes, profetas mayores y profetas menores. Sin embargo, hay otra clasificación que tiene que ver con su labor profética, con el asunto de un momento crucial en los libros proféticos del Antiguo Testamento, que fue el exilio. De tal manera que se ubicarán de acuerdo a la temática tratada y al tiempo en que ejercieron sus ministerios. Y se dice profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Anteriores y posteriores a qué? Bueno, al tiempo del exilio. Vamos a encontrar a Jeremías mmm, transitando por el medio de esta eh, pues, clasificación, porque él es anterior y también estuvo en medio de el exilio, como ocurre con varios de los grandes. Tenemos entonces que la situación de su momento era el reinado de Manasés. Estaba reinando Manasés, que fue trágico rey para Judá, ya que fue extremadamente impío. Fue un hombre que no obedeció a Dios, no se consagró a Dios, no solamente buscó personalmente la idolatría, sino que la fomentó y casi que persiguió, en cambio, el culto a Dios. Si bien lo descuidó sobremanera, que ya es mucho decir para ser el líder de la nación, también encontramos que él adicionalmente estuvo muy en contra de las voces proféticas de parte de Dios, practicó las mayores abominaciones posibles. Fue un hombre tirano, cruel, persiguió, ajustició y masacró a muchos hijos de Dios, a muchos hijos de la nación y a muchos de los siervos
les buscó tortura y destrucción. Ahí tenemos entonces ese asunto trágico y triste. En medio de ese reinado fue que Dios envió a este hombre, a Jeremías. Él nació en medio de ese reinado. Él crece, no como un profeta, él crece en medio de esta época. Y ocurre una coyuntura muy especial. Cuando muere Manasés, entonces sube su hijo, su pequeño hijo, a ser el rey, y es Josías. Importantísimo, porque Josías eh, pues era un niño, apenas tenía 8 años de edad. Eh, en medio de el tiempo de Josías es que eh, Jeremías es finalmente llamado al servicio y a la entrega de Dios. Su ministerio profético tiene lugar en ese marco. Obviamente, Josías, pues, bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de él. Fue un rey a favor de Dios, absolutamente. Estuvo muy cerca de Dios, estuvo buscando del Señor en todo momento. Y más adelante él tuvo una situación, y es que cuando él fallece, el pueblo de Dios también se pone en reversa con respecto a todo lo ganado en la búsqueda del Señor. Y empieza a decaer nuevamente, lo que finalmente desenlazan los castigos y juicios de Dios con respecto a la conquista de Babilonia y con respecto a el exilio. En medio de esta situación ellos tienen pues un duelo nacional muy grande, lo tuvo el profeta Jeremías, y es lo que da lugar al libro de las lamentaciones. El libro de lamentaciones es muy especial en su estructura, como fue escrito y su gramática. Podemos decir, es un poema eh, donde tiene pues, una sincronía de la escritura muy, muy especial, relacionada pues con el alfabeto hebreo o el alefato, que son 22 letras. Cada una de las versículos empieza con uno de las letras y arma pues una pieza muy especial para mm, poesía y la expresión pues de la palabra de Dios que le fue inspirada en ese momento. Ahí tenemos entonces el asunto de Jeremías nace cerca de Jerusalén, a unos 5 kilómetros. Mm, Su papá se llamaba Joás, era miembro de la familia sacerdotal. Ese es el entorno de Jeremías con el cual crece, una familia sacerdotal. Y también, eh, pues esto debió haber marcado su infancia de tal manera en que él podía eh, poner sus ojos en Dios, su corazón, una sensibilidad y una esperanza para Dios. Lo que también vino a ocurrir finalmente cuando eh, reina Josías. Josías es un niño de 8 años. Se cree, y lo menciona Mana Gloria en su estudio, que la madre de Josías fue la que tuvo esa fuerte influencia sobre el niño rey, porque definitivamente su padre, ya sabemos, fue terrible, terrible y terrible. Sin embargo, el niño no siguió los pasos de su padre. ¿Cuál era la otra influencia? Si tenía el ejemplo de un papá perverso, impío, aborrecedor de las cosas de Dios, ¿cuál era otra influencia importante de todos cuando estamos niños? Y quizá la más importante es la de mamá. Así es que se le atribuye a ella la tutoría, la inclinación, la sensibilidad hacia Dios. Bueno, Jeremías también tuvo esta misma bendición porque él estaba en la
familia sacerdotal y en el entorno sacerdotal. Voy a responder en el grupo. Están pidiendo el favor de reenviar el link. Bueno, lo que pasa es que la parte superior del link que nos envía la hermana Gloria tiene la entrada a la agenda para que la gente lo recuerde. Quizá esto le produzca dificultad a alguno. Voy a tratar de reducir esa parte. Disculpen un instante para hacerlo bien y no excederme de ustedes al seguir compartiendo. Listo. Muy bien, ahí tenemos entonces como el entorno desde donde nace, crece y lo que Dios estaba preparando en los tiempos para traer a este varón, a Jeremías, y dar esta palabra maravillosa que hasta el día de hoy nos está bendiciendo. Bueno, dijimos, nace y crece bajo Manasés, pero luego cuando asume Josías, todo empieza a cambiar poco a poco. De todas formas, es un niño, su capacidad de mando pues está delegada en un tutor. Pero cuando Josías cumple 21 años, el profeta Jeremías comienza su ministerio. Eso en parte es bien importante. Ahora, cuando cumple 18 años de ser rey, él es que hace o tiene la intención de recuperar y reconstruir la casa de Dios. Esto es asombroso, o sea, el pueblo de Dios y el rey del pueblo de Dios, que gobierna en nombre de Dios, pues tenía clausurada la casa de Dios y todo estaba decaído, sucio, y cuando envía a abrir las puertas, a limpiar y a reconstruir, pues se encuentran con la palabra de Dios, la Torá. Increíble, la tenían perdida, embolatada, no la conocían, no conocían la palabra. Entonces, él pide que por favor se lo lean y es lo que en esta gráfica estamos ilustrando, que le sea leído en voz alta. Y él empieza a dolerse grandemente en su corazón porque se da cuenta de todo el mal que han hecho y toda la desobediencia en que han incurrido. Ahí vemos cuando el rey se está rasgando sus vestiduras. Y ese es un momento clave, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el tema que estamos estudiando y es el profeta Jeremías. Porque es ahí donde se da apertura total a la palabra del ministerio y Jeremías empieza a tener un papel muy protagónico para el pueblo de Israel y para el oficio que fue separado por Dios y que encontramos registrado en el libro de Jeremías. Ahora, ese momento fue muy, pero muy importante y recordemos que el mensaje profético de estos profetas antes de la caída de Israel, antes del exilio, era un ministerio que tenía dos funciones muy importantes principales. Uno, la denuncia. Ellos eran la piedrita en el zapato de los reyes, sacerdotes y miembros de israelitas, pues del pueblo de Dios, que estaban descuidados de la búsqueda de la piedad. Ellos estaban todo el tiempo denunciando la desobediencia, denunciando el pecado, denunciando todas estas áreas. Y también encontramos que el segundo mensaje, y este es un contraste que vemos hasta el día de hoy, es un mensaje de misericordia. El Señor siempre está diciéndole a su pueblo, no está diciendo te voy a destruir y te voy a volver un tres, te voy a castigarte. No, él dice, si siguen así, juicio caerá sobre ustedes. No me llamen a ira, no sean así. Quiero que se evite el dolor. Quiero que mi pueblo esté en la bendición que he planeado. Así es que tengamos en cuenta que esta es muy importante
la tarea de estos profetas. Por un lado, la denuncia, pero una denuncia confrontadora para cambio, no para destrucción, sino que su intención y su prioridad era cambio. Y eso lo encontramos en la palabra como una constante del mensaje profético. El mensaje profético debe cumplir los requisitos de edificarnos, animarnos y enseñarnos, corregirnos. Y eso es lo que estaba haciendo el profeta Jeremías en todo momento. Hubo una etapa de su vida donde esta parte fue crucial. Más adelante todavía no la tenemos. Así es que tenemos que empieza este gran despertar, lo que llamaríamos hoy un verdadero avivamiento. Recuerda que nuestra cultura actual le llama avivamiento a estar muy contentos y manifestaciones felices, alegres, notorias, pero bíblicamente un avivamiento significa el avivar de la vida espiritual, significa el retomar la palabra, significa retomar la entrega y la devoción, significa retomar la piedad. Así es que es este el mensaje que tomó lugar en ese momento, el verdadero avivamiento. Después de semejante gobierno tan apartado de Dios, viene la misericordia de Dios con un tiempo fresco a través del profeta Jeremías en medio de un gobierno amigo de Dios, buscador de Dios como el de Josías. Así es que ellos vienen y consultan a una profetisa en ese momento. Recordemos que el ministerio apenas está despertando. Así es, muchas gracias, Luis Arando. Un despertar es una muy buena palabra sinónima para avivamiento. Despertar. Eso es un verdadero avivamiento y tiene todo que ver con la piedad, con el amor por la palabra, el estudio por la palabra de Dios y la búsqueda de su presencia, obediencia, comunión íntima con Dios, con su palabra y con todo lo que a Él le agrada. La idea es esta, nos empieza a agradar muchísimo lo que a Él le agrada y empezamos a aborrecer de todo corazón lo que Él aborrece. Se deja a un lado nuestras prioridades, metas y sueños para empezar a adoptar y abrazar las prioridades, metas y sueños del Señor. Se cambia tu agenda y mi agenda por la agenda del Señor. Así es que vinieron y consultaron a esta profetisa, a una, y ella responde que lo que estaba ocurriendo era algo terrible, que era muy significativo y de muchísimas consecuencias, que el Señor estaba muy enojado y que de todas formas en medio de esto había una palabra de parte de Dios para el rey Josías, donde Dios le dice que ha visto su arrepentimiento, su humildad y sabe lo preocupado que está por la situación, de tal manera en que habrá misericordia para él y todo el pueblo. Y Dios se compromete a que los castigos y los juicios serán retenidos, que durante el reino de Josías habrá paz hasta que él finalmente muera en paz. Ya luego se reanudaría el reloj de Dios que tiene que ver con los ayes y los juicios enunciados. Tal cual así ocurrió. De esta manera, Josías es profundamente conmovido por la palabra y por la situación que están viviendo. Y entonces empieza a ver la gran renovación. Renovan los votos de fidelidad y pacto con el Señor. Instalan todos los oficios de adoración, todos los sacrificios, toda la búsqueda de honra a Dios. Renuevan el templo. Hay una gran ceremonia tanto de santificación y purificación como de reinauguración de los procesos. Y él pone todo su ser y todo su esfuerzo con este propósito. Él necesita comenzar, desea comenzar y eso hicieron. Ahí estuvieron todos los del reino del sur, pues, la parte de, llamamos Judá. Y se comprometieron todos a una sola, a soltar, a dejar de practicar todas estas abominaciones y por el contrario, la búsqueda del Señor.
Entonces celebran, se preparan con mucha, eh, ¿cómo es que se puede decir? De una manera muy solemne, celebrar la Pascua y queda plasmada como una de las celebraciones más significativas y más hermosas de la celebración de la Pascua en ese momento, donde todos se comprometen a buscar de Dios. Es un buen tiempo, es maravilloso la disposición de los hombres queriendo buscar de Dios. Y así es que avanza un buen tiempo con el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Más adelante ocurre algo trágico. En palabras de nuestra hermana Gloria decía, se distrajo el rey, se desenfocó el rey y se metió en un emprendimiento, una empresa que no era la correspondiente. Entonces él se levanta y sale a batalla. Quiere salir en guerra y a batalla contra Egipto, porque el pueblo, el rey de Egipto se levanta y se levanta en guerra, arma su ejército, sale en ánimo de batalla, pero resulta que Egipto no quiere luchar contra Israel, sino contra Siria, que está al otro lado de pues, todo lo que era la región de Israel, tanto Israel del norte como Israel del sur. Y en medio de esto, pues él se levanta a responder la batalla que pues aparentemente viene contra él. Y ocurre una tragedia. Tremendo porque es igual, son los espejos aún para el día de hoy, cuando nosotros no estamos ceñidos en la toma de decisiones, ceñidos a consultar con Dios. De tal manera que el rey entonces sale, Josías sale a la batalla, pues va de encubierto a esa batalla y en medio de la batalla es herido por una flecha. Eh, Quien disparó la flecha contra él no sabía que el rey le estaba disfrazado. Es increíble lo que puede afectar las tomas de decisiones, ¿no? El mismo rey de Egipto le ha mandado a avisar a Josías que su problema no era con él y que inclusive le dice el rey de Egipto que de parte del Señor él le habla, de parte de Dios le habla y le dice, imagínense. Y aún así, Josías no capta, no toma el mensaje y de esta manera se desencadena su muerte. Él es herido en batalla, es llevado a Jerusalén, pero pues por la gravedad de sus heridas, finalmente él muere. Terrible tragedia para Judá y para Jeremías. Mucha tristeza y mucho dolor. Ahora, bueno, ahí vemos entonces una de las porciones importantes del libro de Lamentaciones escrito por Jeremías. Importante, grave y muy importante también es que, y muy triste, es que cuando muere el rey Josías, pues también muere la intención, el despertar, la búsqueda, y el pueblo recae, regresa a sus prácticas abominables, ofreciendo a sus hijos al fuego, a los ídolos, adorando eh, cantidad de divinidades paganas. Esta diosa Istar, que hasta el día de hoy la vemos representada y tipificada ya muchos buscándole y adorándole. El corazón de ellos se alejó nuevamente de Dios. Eh, Dios tiene una queja y dice que ellos realmente no fueron transformados de corazón, que no vinieron a Dios de corazón, sino que vinieron con intenciones segundas, en engaño, eh, de tal manera que al morir Josías retomarse el paganismo, la abominación, la idolatría, pues también regresa, junto con toda esa maldad, regresa la voz y la intención de juicio que Dios tiene para con ellos. Quien debía ser luz se fue tinieblas.
Me impactó mucho un dato que nos entregó la hermana Gloria, y es que, y eso yo no lo sabía, cómo Judá se volvió ejemplo de paganismo para otras naciones. Eran naciones que visitaban a Judá para aprender de ellos versiones modernas de paganismo, cosas nuevas de paganismo, y cosas terribles que pues entorpecieron el propósito de Dios y enajenaron por completo el propósito de Dios para el cual ellos estaban elegidos y puestos en la tierra. Encontramos figuras muy especiales en todo el libro, eh, y la vamos a ver. Esta foto corresponde a una de esas figuras. Más adelante la vamos a detallar y en la siguiente clase sobre todo las vamos a ir tocando y estudiando, bueno, alguna cantidad de ellas. ¿Qué es apostasía? Esta parte es bien importante. Este principio y esta bendición no ha cambiado a pesar de todos estos siglos, miles de años. La apostasía es el abandono de la búsqueda del Señor. A veces creemos, no, es que apóstata es el que niega la fe, el que dice, yo no creo en Dios, ya no creo, antes creía y ya no creo, y esto y lo otro. Pero no, la palabra es concreta y delicada en esto. No es lo que digamos, no es lo que digamos. ¿Cuánta gente de maldad dice, me invoco a Diosito lindo? Y tienen sus fetiches, sus imágenes, sus ritos, sus ceremonias, y se encomiendan a Dios para hacer mal. Que Dios me bendiga en mi trabajo, y su trabajo es de maldad. Ellos, por decir que están con Dios, por Diosito lindo, que digan Chuchito lindo, que digan, ¿de verdad están con Dios? La verdad es que no es lo que digamos, sino lo que hacemos, lo que vivimos, lo que determina cómo somos. El pueblo de Israel se volvió a Dios convenientemente durante un tiempo. Dios dice, no lo hicieron de corazón. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue pasarla bien un tiempo, escaparse de la ira, pero luego regresaron a sus andanzas como si su corazón nunca hubiese sido transformado, solamente enmendado o cambiado algunas cosas superficialmente. Eso es muy importante. Quiero repetirlo de esta manera y ser claro, pues para no confundir y sobre todo para entregar un mensaje que creo que Dios nos está enfatizando aquí con el profeta. La apostasía consiste en dejar de buscar a Dios. Es increíble cómo podemos ser conocedores de la palabra, muy conocedores de la palabra y no practicantes de ella. Sabemos cómo Dios aborrece la mentira y sin ningún pudor mentimos. Y de ahí en adelante cualquier otra cantidad de cosas. Ojo, así también como ahora hablábamos de la impiedad de los reyes y del pueblo. ¿Qué es ser un impío? Mire, un impío no significa no ser hijo de Dios, no, señor. Impiedad significa ausencia de piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es la búsqueda de Dios y todo lo que Él nos enseñe. Así es que se puede ser un cristiano impío, sí, de iglesia, de congregarse, de decir la Biblia, de decir no sé cuántas cosas, y no tener piedad verdadera, no tener misericordia. Cuando miramos a un perdido y lo juzgamos y lo despreciamos, eso es ser indolente. Y Dios dice que no hagamos eso, que hagamos todo lo contrario. Bueno, somos un desobediente, un hijo desobediente de Dios. Así es que es importantísimo esto. Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos que se vaya enfriando, distanciando esa muestra de amor, de búsqueda, de importancia por la palabra, por la oración, por ese tiempito con Él. A veces, mire, a veces no, hay que leer la Biblia y entonces hacemos cosas ritualmente. 3 capítulos me tocan hoy. Pero no te pusiste a saborear la palabra, a ver qué te está diciendo Dios hoy en su palabra. Todo buen cristiano ora, entonces 40 minutos de oración antes de salir para el trabajo. A ver, pero ¿de verdad fuiste sincero con Dios? ¿Hablaste con Dios? ¿O simplemente hablaste y hablaste y hablaste porque había que orar X cantidad de tiempo que tú estimaste? Recordemos que lo importante es la comunión con Él. No me voy a meter en esto de cuánto tiempo de oración es el que sirve y cuál no sirve. No se trata de eso. Se trata de que el objetivo de la oración es tener comunicación con Dios. Yo le hablo y luego Él me responde. Lo tengo que escuchar para ser guiado, para obedecerlo. Mire, si Josías hubiera hecho eso
de una mejor manera, quizá no hubiera muerto por aquella flecha enemiga, porque no se habría metido en lo que Dios no le había encomendado. Entonces, ¿cuán importante es todo esto? Que lo tengamos muy en cuenta para nosotros. También tenemos que tener mucho cuidado con nuestras costumbres, que no nos vamos volviendo permisivos con lo que es incorrecto, con lo que Dios no quiere. Ahora decíamos algo, la marca de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios, está en que empezamos a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces esto es muy, pero muy importante. Aquí tenemos entonces un mensaje eh, con Jeremías y va a empezar a hablarnos de la apostasía y cómo la apostasía lo que hace es dejar un gran vacío en el corazón. Se va desocupando el corazón, pensamos en el corazón como una vasija y va perdiendo todo aquello que debería tener de manera ferviente y entonces vamos perdiendo poco a poco aquello que nos centraba y nos conectaba con Dios. Dice que el pueblo abandonó a su hacedor, a su marido y hacedor, y se prostituyó. Dice de manera muy fuerte cómo empezó a permitir aquellas cosas, cosas vacías, cosas inútiles, cosas inservibles. Se fue corrompiendo. Hemos leído en Jeremías cuando él da el mensaje con el cinturón, el cinto o la faja, que estaba corrompido. La palabra corromper significa podrirse. Estaba a podrir. Cuando decimos, sí, es que aquel gerente es corrupto, aquel político es corrupto, estamos hablando de podrirse. Bueno, nuestra integridad se descompone y se pudre. Habla también de una vasija de barro quebrada, que no puede repararse, una cesta de higos podridos, algo inservible, algo inútil. Bueno, así es lo que él va diciendo con respecto a eh, el estado en el que entramos por causa de la apostasía. Así es que es muy importante que estemos muy atentos a no convertirnos en eso, un pueblo vacío, inútil, inservible, corrompido, podrido. Así es que ese es el mensaje que se va plasmando a lo largo de el libro, el ministerio del profeta Jeremías. Ahora, aquí viene entonces el sonido del el chofar, que nos está llamando, nos da una señal de alerta muy importante, nos pide regresar a la palabra. Nos compete esta época, porque desde ahí empieza a hablar cómo vendría el Señor Jesús. Y entonces habría un llamado para que la gente se aparte de la iniquidad y se acerque a una fe verdadera. ¿Correcto? Eh, es increíble cómo la palabra nos habla de un mundo corrompido para los tiempos finales, donde los gobernantes obran sin ley. La idea de la ley es poner orden, reglas y normas, dirigir, proteger, guardar. Esa es la tarea de los límites. El rebelde en su corazón dice, es que yo no le hago caso a nada y a nadie, porque a mí no me manda nadie. Los límites no son prohibiciones, son protecciones. Protecciones para nosotros. Y esa es la idea de la ley. Pero miremos cómo la legislación actual de este mundo moderno y, bueno, todas esas corrientes políticas grandes que hoy tienen tanta popularidad en el mundo, precisamente lo que están imponiendo es caos. Las leyes lo que están haciendo es proporcionar libertinaje. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Hay un país de aquí de Latinoamérica muy cerca de nosotros, donde un menor de edad no puede hacerse un tatuaje. Es un delito que una empresa, un tatuador, le haga un tatuaje a un menor de edad, porque se considera que el menor de edad
no tiene la madurez y el criterio suficiente para tomar una decisión que va a marcar su piel para el resto de su vida. Pero en ese mismo país, un menor de edad puede exigir que le hagan la cirugía de cambio de sexo. Imagínense. Se fijan en decirle, no le puede hacer un dibujito en la piel porque es un niño y no tiene criterio. Pero para cambiar su sexo, sí tiene criterio. Para eso sí tiene criterio un menor de edad. Y es una ley, ¿no? Y el Estado debe pagar la cirugía y el tratamiento. ¿Qué clase de leyes son estas? ¿Qué clase de protecciones son estas? Es lo que está ocurriendo en el mundo en el tiempo actual. Y dice la palabra que cuando el mundo se encontrare en caos, en toda esa situación, entonces iba a venir para nosotros el Mesías. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que haya fe en la tierra? ¿Cuántos tendrán la verdadera fe? Y nos dice la palabra claramente, el mismo Señor Jesús en los recuentos de Mateo, nos está diciendo esa pregunta que nos hace Jeremías. Allí entonces estamos siendo llamados y, a ver, advertidos de tener conciencia. Este momento es crucial. Estamos en los tiempos finales. Muchos han sido engañados, muchos se han enfriado. La apostasía está por doquier, por todas partes. El amor del Señor se ha enfriado. Y este es el momento entonces de despertar. Está la necedad, la terquedad que nos dice en Apocalipsis, que a pesar de las plagas y todas estas manifestaciones, no dejaron la adoración de demonios, no dejaron su necedad. Es muy importante. El sonido de las trompetas está muy próximo. La fiesta de las trompetas está muy próxima. Y es el momento en que somos llamados a despertar. ¿A qué hay que despertar? A la palabra. Ese es el propósito del sonido de la trompeta. Ese es el propósito del sonido del chofar. ¿Cómo era la política mundial en los tiempos de Jeremías? Bueno, las grandes naciones eran Asiria, Babilonia y Egipto. Estaban allí con la supremacía mundial, pues, de la economía y el poder bélico militar. Se fortaleció Babilonia en mayor medida. Egipto, pues, llevaba bastantes años, muchos años, un milenio, eh, con un fruto muy grande, con un poderío muy grande, pero llegó la hora en que Babilonia aumentó y se fortaleció. Así es que Babilonia termina capturando, conquistando, y vino la gran ilustración de Babilonia. Fue un pueblo que se destacó por sus avances. Les puedo decir, hoy día no hay construcción alguna que no dependa de las matemáticas. Eh, Y las matemáticas especializadas, pues, de ingeniería, la álgebra y todos estos cálculos importantísimos. Quiero decirte, todo esto fue desarrollado por ellos en esa época. Obviamente ha avanzado y se ha perfeccionado, pero con ellos empezó a ser desarrollado. Todas sus bases están allá. No sé si recuerdan cuando estábamos jovencitos en el estudio, para muchos nos tocó estudiar con el álgebra de Baldor y uno miraba y veía un babilonio en la ilustración de este, pues, libro tan importante en lo que es todo lo que es el álgebra. Vino esa gran sabiduría sobre ellos junto con su riqueza, poderío militar, y estuvieron entonces conquistando el mundo antiguo. Ahí podemos ver el imperio babilónico como el mayor de todos, impresionante, gigantesco, y ahí están avanzando. Tuvieron un esplendor maravilloso, rigió con este ímpetu gigantesco durante 70 años. 70 años. Precisamente el mismo tiempo en que estuvo Israel sometido.
Tenemos entonces que ocurre en ese momento el éxodo, bueno, la cautividad. Perdón por la palabra, porque decir éxodo estoy confundiéndolos. Ocurre la cautividad de Israel, inicialmente el pueblo del norte, y más adelante cae la esperanza que aún seguía viva, que era el cautiverio, llevado al cautiverio Judá. Ahí tenemos entonces ese reino gigantesco y eh, es asombroso. Vamos avanzando. En esta línea de tiempo, pues vamos viendo las cronologías de los reyes. El material está en manos de ustedes, ahí lo pueden repasar y estudiar. Nos está hablando de cosas importantes que van desde el año 640 antes de Cristo hasta el 538 antes de Cristo. Recuerde, es cuenta regresiva porque es antes de Cristo. En ese transcurso estamos hablando del reinado de Josías, que fue determinante, el llamamiento de Jeremías mm, a Siria y Egipto cayendo en manos de Babilonia. Bueno, primero a Siria y más adelante notamos la muerte de Josías, y luego cómo el rey Joacás solo puede gobernar muy corto tiempo porque pues la misma arremetida el rey de Egipto lo apresa. Luego Egipto coloca un rey en Judá. Luego vemos que Nabucodonosor conquista a los egipcios y extiende su gran mm, territorio. Viene la primera deportación de judíos aprisionados pues en cautiverio, el exilio. Luego viene las alianzas de Joacim con Egipto, mm, resistiendo pues la palabra de Dios y lo ejercido por el ministerio de Jeremías con sus graves consecuencias. Luego viene el segundo exilio, la segunda deportación. Encontramos que podemos ver cada uno de estos avances. Jerusalén cae, el templo es destruido por los babilonios y finalmente encontramos a Babilonia cayendo ante el imperio medo-persa. A ver, tenemos un mensaje. Sí, en este momento el material es el mismo. Más adelante vamos a tener una actualización en la próxima clase, que es un pequeño aporte de parte mía. Encontramos entonces que ellos caen embriagados por ¿por qué? Por la situación del pueblo, pues están completamente cegados por su idolatría, su pecado, su apartarse de Dios. Ahí es donde tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Y vienen las consecuencias para todos en el pueblo de Dios. Viene un espíritu de adormecimiento. Si bien con el encontrar de la Torah por el rey Josías, viene un despertar, ahora lo que ocurre es lo contrario. Al apartarse de Dios viene un adormecimiento y todavía más cuando están bajo el yugo de Babilonia. Eh, Ahí tenemos la figura de Jeremías diciendo, se pone un yugo y les dice que estará así por mucho tiempo. Y viene la contraparte de los falsos que rompen el yugo y dan palabra profética halagüeña al oído y a las intenciones muy humanas, pero alejadas de la verdad de Dios. Vamos con la siguiente diapositiva. Me preocupa el tiempo, mis hermanos. Ahí nos dice acerca de la queja de Dios. Eh, Esos pastores, esos gobernantes que debían dirigir el pueblo correctamente, pero lo hacen de manera incorrecta. Terminan destruyendo y dispersando. Allí Jeremías está hablando del exilio que vendría en postreros días.
él no solamente está haciendo referencia allí a Babilonia, sino que está hablando de tiempos posteriores también, lo que vamos a encontrar tempranamente con los romanos y posteriormente para más adelante para nuestras épocas. Ahí tenemos entonces la misión de Jeremías. El Señor le dice, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado mi autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Jeremías? La palabra de Dios en su boca. Mi autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Contesta él diciendo, ay Señor, y aquí no sé hablar porque soy joven, era un jovencito, tenía 20 años. No digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Esta es la misión de Jeremías, hablar y escribir la palabra del Señor. Ahora, importante, le dice, te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. ¿Sobre quién? Bueno, sobre el pueblo de Dios desobediente. A ellos iba a arrancar, a ellos iba a derrocar, sobre ellos iba a plantar y brotaría de la palabra de Dios un renuevo, un futuro que estuviera obediente. Por lo pronto, el pueblo de Dios caía en juicio y sería entregado a el exilio y la gran calamidad. Bueno, encontramos palabras muy enfatizadas en el libro de Jeremías, dichas con gran número de veces. Ahí tenemos el recuento, Babilonia, 167 veces. Encontramos mucho como eje profético en la mención a Jerusalén como la ciudad de Dios y la casa de Dios. La palabra calamidad, calamidad. Las acciones de Dios sobre el corazón, la falta de conocer a Dios, el exilio, el templo. Y empieza a haber varias figuras muy interesantes que ahorita vamos a hacer un recuento de ellas. Ejemplos, muchos ejemplos usados por Dios para enseñarnos de una manera clara los principios espirituales para que puedan ser recibidos de manera natural y comprendidos. Dice en este pasaje, oprimidos están los ojos de Israel, cautivos, retenidos, pero el Señor, su redentor, es fuerte. El Señor de los ejércitos es su nombre, defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a Babilonia. Yo defenderé su causa. Y es increíble porque después de toda esta tragedia causada por la necedad del mismo pueblo, la misericordia de Dios les dice, yo los defenderé. No sucumbió Israel ni ante Babilonia, ni ante los medo-persas, ni ante Roma, ni ante hoy, ante todas las naciones levantándose en contra. Es increíble la hipocresía y la necesidad que se ve hoy en la política mundial y aún así eh, siguen sostenidos, siguen sostenidos. Hoy mismo estamos hablando de situaciones muy delicadas que en cualquier momento podrían traer desenlaces eh, de acuerdo a, a lo profético y muy apocalíptico, con este conflicto de Oriente Medio en este momento. Y aún así, Dios sigue con ellos. Palabra clave, calamidad. Significa destrucción, significa ruina, desgracia, adversidad repentina. Y encontramos que hay calamidad y azote sobre la tierra en el mensaje de profecía de Jeremías. Capítulos 1 al 36, la calamidad va a llegar. Está hablando de la denuncia. Capítulos 37 al 45, la calamidad llegó sobre el pueblo de Dios.
46 al 49, calamidad sobre las naciones. Capítulo 50 al 51, calamidad para Babilonia, la actual, la moderna, la de hoy. Esta convicción de ideologías mental que está abrazando al mundo entero. Mire, la palabra técnica para eso es globalismo, no globalización. Globalización significa modelo económico que surgió desde los mitad o finales de los ochentas. Globalismo hace referencia a pensamiento, identidad o filosofía. Y en el capítulo 52 tenemos un resumen y recuento sobre todo lo ocurrido determinado por Dios. Tenemos entonces la expresión Babilonia como otra de las importantes en el libro de Jeremías. Y vamos a entender que Babilonia no se está refiriendo solamente a aquel reino, a aquel imperio bajo el cual sucumbió y fueron al exilio en su primera y segunda deportación. Ya luego fue heredado pues por las otras naciones que les conquistaron a Babilonia, los que siguieron. Pero tenemos también que en Babilonia hace representación de toda esta ideología que el mundo hoy está abrazando de una manera impresionante. Es como las tinieblas y las intenciones contrarias a Anticristo están apoderándose del pensamiento mundial y del comportamiento, y por fuera de la razón, por fuera de cualquier cosa, simplemente se ciegan y la persiguen. Es impresionante. Está hablando del contexto final de los tiempos. Así es que podemos encontrar un profeta hablando de aquellas épocas históricas de su tiempo, pero también está hablando de la proyección del contexto de los finales de los tiempos, de la manera en que la ideología del gobierno actual es simbólicamente Babilonia, la gran ramera. Así es como ocurre. La palabra de Jeremías es una revelación muy importante entregada dentro del marco profético para el tiempo de hoy también. Es muy importante estudiarla y entenderla de manera histórica para luego poderla proyectar y captar para lo que Dios nos está hablando a ti y a mí en el día de hoy. Nos dice que a pesar de que la acción de Dios con su juicio azotará la tierra, a su pueblo en su momento, pero a toda la tierra. También Dios tiene planes de bienestar y se cumplirá su palabra de bien para esperanza del pueblo de Dios y para todos nosotros. ¿Cuáles son los planes de Dios? Bueno, yo tengo planes para ti y cumpliré mi buena palabra. Babilonia caerá. Cayó en aquella época antigua ante los medos y persas. Pero hoy, la Babilonia actual también caerá. Y en ambos casos, el renuevo de David, el renuevo justo, será establecido y será restaurado el trono de David. ¿Cuál es el trono de David? Bueno, el trono del plan de Dios, donde los hombres seguirán el propósito y el deseo de Dios para con todos. Habla entonces del renuevo justo, el vástago, el prometido del linaje de David, que es lo que hemos explicado ahorita. El Señor en su primera venida y en su próxima segunda venida. Ahí tenemos entonces Jeremías entregando palabra a los últimos reyes que tuvo Judá en su ministerio. Vio el avance, vio el tránsito y vio la caída con cada uno de ellos. Importante porque es un hombre a quien Dios hace trascender. Vemos eso en unos pocos. Daniel, por ejemplo, es uno de ellos. Vemos eso en unos pocos donde pudieron trascender y avanzar a través de gobiernos, caídas, levantadas y caídas, calamidades, juicios, pero aún así ellos en pie en el servicio al Señor. Ahora, con excepción de Josías, todos los demás fueron impíos, aborrecieron a Dios,
no se acogieron al pacto, no siguieron el lineamiento de la palabra, no atendieron el despertar al cual estaban siendo llamados. También estamos hablando de la denuncia de los falsos profetas, que igualmente hoy también los podemos encontrar entre nosotros. Aquel que no proclama la palabra de acuerdo al propósito y al deseo de Dios con su plan, sino que está hablando a la carne y al hombre, halagüeños, mensajes que nos gusta a nosotros de pronto oír en nuestra humana concepción de las cosas, la humana carnalidad, pero no conforme al propósito de Dios. Eso tristemente hoy lo vemos abundante. El Señor entonces está hablando con mucho dolor de cómo el tabernáculo, el lugar del encuentro, tabernáculo significa lugar de encuentro, ha sido destruido. Todas las cuerdas rotas y los hijos le abandonaron. Este mensaje Dios lo dice hoy. Increíble cómo Dios le dice hoy a la iglesia, al pueblo de Dios en el mundo, no me den la espalda, vengan a mí, vuélvanse a mí, vuelvan su rostro y sus corazones a mí. Pues estoy buscando quien establezca nuevamente el lugar de la reunión y la intimidad conmigo. Tremendo. Mira, Dios es hermoso, nos promete la bendición y no está mal que deseemos la bendición, pero no podemos motivarnos en ser bendecidos. Eso es superficial y carnal. Debemos motivarnos en el encuentro de amor con nuestro Señor. Ese, ese es el motivo que hoy debe movernos. No falta el que diga, no, yo voy a obedecer a Dios y seré prosperado y bendecido y enriquecido y no sé cuántas cosas más. Ese no es el propósito sano. Todos los reyes y príncipes injustos que abusaban del trono de David son arrancados y son derribados. Pero el rey justo, el renuevo, el vástago del linaje de David será plantado y jamás será arrancado. Suyo es el trono de David. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, por la eternidad. Aquí estamos viendo en global lo que el Señor le está entregando al profeta. Le da un conjunto de visiones, palabras proféticas y lecciones que él debe entregar al pueblo. ¿Cómo lo hace? De una manera objetiva. Utiliza los ejemplos prácticos para que a través de algo cotidiano y tangible entendamos los principios espirituales que Dios nos está enseñando. Eso es fundamental, porque cuando yo trapo la verdad en un ejemplo práctico, definitivamente se va a sembrar y se va a regar en mi corazón. Jeremías fue, pues, un maestro en esto. Tal y como el Señor Jesucristo lo hace en los evangelios, Jeremías lo estuvo haciendo con estos ejemplos. Vasijas de barro, varas, ollas, cántaros, copas, cinturones, yugo, bueno, sellos, piedras, todas esas cosas de la vida cotidiana, él las utilizó para entregar la descripción de los principios espirituales que nos estaban entregando de parte de Dios. Muy bien, la importancia de las lecciones está en retenerlas. Dios nos habla, no lo olvidemos cuando nos habla. Dios nos entrega un mensaje, su palabra nunca pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no. No la olvidemos, aferrémonos a ella, escribámosla, tengamos un diario personal íntimo y aferrémonos a ella. El Señor quiere comunicarnos su palabra, quiere que la entendamos y la recordemos para que esté allí como esperanza en el día difícil, como guía en el momento de incertidumbre y como salvación, puerta de salvación y promesa para ser alcanzada. Hay que sembrar la palabra en nuestros corazones. Aquí tenemos en la última diapositiva de nuestra hermana Gloria 13 ejemplos. La vara de almendro, la olla hirviente volcada, el cinturón de lino corrompido, el cántaro de vino destrozado, la casa del alfarero, la vasija de barro rota que no se puede reparar, las cestas de higos descompuestos, la copa de vino del furor,
los yugos, también tenemos el rescate de la propiedad de su primo, cuando invita a los recatitas al templo y les ofrece vino, prueba de fidelidad a un principio impartido, eh, la toma de las piedras y cuando las esconde en la mezcla de los ladrillos. Y encontramos que Jeremías escribió en un solo rollo toda la calamidad que habría de venir sobre Babilonia. Después de leerlo, bajaron una piedra al rollo y la arrojaron en el medio del río de Eufrates. Con eso lo que dijo, para que se hundiera hasta el fondo, y con eso lo que le estaba diciendo era, esto mismo ocurrirá y así será hundida Babilonia y nunca más podrá ser recuperada. Esa es pues la, eh, la primera parte pues, de este repaso. Estamos en la sección de repaso del profeta Jeremías.